お前たちは全員戦死したのだ。すまん。 Cuando vemos una película, lo que realmente vemos es el resultado de la disposición de elementos pictóricos que forman un todo armonioso y unificado. La composición es el arte y la técnica de organizar, planificar y colocar los elementos artísticos de acuerdo a los principios del diseño. No solo es la organización de estos elementos, sino también la relación entre ellos mismos. La composición cinematográfica proviene de la fotografía y esta a su vez proviene de la pintura. Por ello, hay ciertas reglas universales que son aplicadas en todo tipo de imágenes fijas o en movimiento. Todo cineasta se debe ocupar de que el espectador vea lo que él quiere que vea, y para lograrlo se vale del equilibrio, el desequilibrio, de los centros de atención, de la disposición de los elementos, entre muchos otros. Pero además, es sumamente importante que persiga una determinada estética que se oriente a la obtención de imágenes que sean armónicas, atractivas y sobre todo originales. La regla de los tercios se usa en fotografía para crear equilibrio y flujo visual. Evita que el artista coloque el objeto justo en el centro de una imagen o coloque la línea del horizonte donde podría dividir la imagen en dos. Se generan 9 rectángulos del mismo tamaño, generando 4 puntos de intersección, en donde deberíamos ubicar los elementos de forma equilibrada en nuestra composición. Se puede agrupar los elementos en un solo punto o también se puede agrupar 2 o más centros de interés a la hora de componer la imagen. La ley de la mirada señala que el objeto o personaje se encuentra mirando hacia la izquierda o derecha, dando a entender la importancia del objeto a observar. Si ve a la izquierda, el espacio de la derecha pierde importancia, y si ve a la derecha, el encuadre le da importancia al espacio que está frente al personaje. Es decir, se tiene que ver el espacio que queda frente al personaje u objeto para entender el mensaje a transmitir. Now I'm being followed. The higher-ups don't like someone with my powers. In 3 short minutes, I destroyed a man's business, life, existence. I deleted him. La composición áurea es un patrón de números basados en el espiral de Fibonacci. La regla de los tercios simplifica la composición áurea y al momento de aplicarlo en una composición, los resultados son bastante parecidos. La simetría dinámica es otra alternativa que permite calcular los puntos donde situar el centro de atracción de las imágenes. El procedimiento básico para establecer la simetría dinámica es trazar una diagonal imaginaria que recorra la foto. Sobre la diagonal trazo una recta que parta de una de las vértices libres formando un ángulo de 90 grados sobre la diagonal. Puedes hacer lo mismo en la otra esquina de la imagen, así creando otro punto de interés. Esta regla compositiva llama mucho la atención por sus líneas diagonales y normalmente se emplea en escenas de acción. Simetría. La mente humana encuentra armonía en una imagen balanceada. Su punto central está dirigido a un objeto y visualmente los espectadores encontrarán más rápido el punto de interés. Regla de los impares. Esta regla consiste en colocar un único elemento en la imagen que puede transmitir soledad. Además, tener este único elemento puede generar una composición muy estática. Si se agregan 3 objetos dentro de la composición, se creará un centro entre ellos y ninguno de los elementos será más notorio que el otro. Si usas un número par, el cerebro de forma inevitable va a dividir el plano en 2. La idea de esta regla es que siempre en la composición se usen números impares.
El encuadre es el resultado de colocar la cámara en una posición y determina en dónde termina y en dónde empieza la imagen. Te daré este ejemplo. Depende de donde coloquemos la cámara, el resultado será diferente. Si acercamos mucho, obtendremos un primer plano y si alejamos, resalta más el entorno. Básicamente, cuando escogemos un encuadre, enmarcamos la realidad en 4 líneas. El encuadre de la imagen puede ser de las siguientes formas: horizontal, vertical, cuadrado y panorámico. El eje es una línea imaginaria de la cual se desarrolla la acción de los personajes en el espacio. Existen diferentes tipos de eje, por lo menos el eje de acción, que viene marcado por la dirección de las miradas de nuestros personajes. Es muy importante porque determina dónde podemos poner la cámara para mantener de forma coherente el punto de vista que tiene el espectador de nuestra película y la configuración que se hace del espacio. El salto de eje es el cambio repentino del ángulo de visión de la película. Cuando se produce, provoca un efecto de desconcierto en el espectador, que le desubica y le distrae de forma innecesaria de la historia. Entre 2 personajes se crea el llamado eje de la mirada, y la regla dice que no podemos sobrepasar esa línea bajo ningún concepto. Al hacer esto y no pasar la cámara al otro lado de la línea, los personajes mantendrán la misma relación del espacio izquierda-derecha. La regla de los 180 grados o ley del eje es una de las primeras lecciones que se enseñan en una escuela de cine. Esta regla es una guía para mostrar la relación espacial entre 2 o más personajes. Hey, with that shake, Martin and Lewis or Amos and Andy? Martin and Lewis. Did you just order a $5 shake? Mm-hmm. That's a shake. That's milk and ice cream. Last I heard. That's $5. You don't put bourbon in or nothing? Regla de los 180 grados. La regla de los 180 grados es una línea recta invisible que crea una conciencia espacial de los personajes en la pantalla. Indica a los espectadores dónde están situados los personajes, de modo que cuando el ángulo de la cámara cambia, nuestro cerebro sabe quién está en cada lugar. Tell that bitch to be cool. La iluminación y el color son elementos fundamentales en la composición debido a su capacidad expresiva. Ambas definen la profundidad y la tridimensionalidad de los objetos en una película y además pueden afectar la percepción del espectador. Para lograr esto se pueden usar varios recursos, como es la fuente, la que hace referencia al origen de la luz, la cual podría ser la luz del flash de una cámara, como la luz natural de un atardecer. También la dirección hacia donde va la luz. Difusión. Hace referencia a la dureza con la que llega la luz a los sujetos u objetos. Esquemas de iluminación. Es una guía de distribución de los puntos con respecto al objeto. Existen diferentes formas y una de las más conocidas es la luz a 45 grados. Esta se trata de situar la luz a 45 grados respecto a la nariz de nuestro sujeto a iluminar. También está la contraluz, la cual se basa en que situaremos la fuente de luz justo detrás de nuestro sujeto. El color ayuda igualmente a resaltar elementos en cada escena y crear contraste, o por el contrario, para unificar y generar imágenes armoniosas. Para esto, generalmente se usa la rueda cromática, la cual indica qué colores quedan mejor con otros y cuál es la mejor combinación de colores. Por ejemplo, rojo con verde o naranja con azul. Igualmente, cada uno de estos colores evoca sentimientos determinados y tiene una gran cantidad de simbolismos asociados que es importante conocer, como rojo, que significa amor, pasión, ira, odio, o blanco, que significa pureza, inocencia, limpio.
Flor azul, espinas rojas, flor azul, espinas rojas, flor azul, espinas rojas. Sería mucho más fácil si no fuera daltónico. Flor azul, espinas rojas, flor azul, espinas rojas. No te mueras, Shrek, no tardo. En el lenguaje audiovisual, el plano es la perspectiva física visual de los personajes, objetos y elementos de la imagen tal como los capta el observador desde un lugar determinado, abarcando el cuadro total o cada corte a lo largo de la profundidad implícita de la imagen. El plano determina la proximidad o distancia de la persona o el objeto que se va a grabar y la cámara. Existen diferentes tipos de planos, como por ejemplo, plano panorámico o general extremo, plano general medio, plano americano, plano medio, primer plano medio, primer plano, primerísimo plano y plano detalle. En el mundo audiovisual existe un plano llamado puntos de vista, con el cual tomamos una imagen desde una posición cercana a un personaje, de tal manera que el punto de vista de la cámara es muy cercano a dicho personaje, pero no exactamente cercano. Esto nos permite ver mejor sus emociones y lo que están tratando de transmitir.